relata cómo Jesús curó un paralítico. Y es uno de los varios paralíticos que aparecen en el Evangelio, porque se ve que curó a muchos, y hay varios pasajes del Evangelio que hablan de la curación del paralítico. Pero en esta ocasión Jesús, que era un provocador, pues, y otras veces en el Evangelio ya lo hemos visto, provocó a los que le rodeaban, que eran judíos, y en vez de decirle al paralítico, pues nada, estás curado, levántate, le dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es que el pueblo judío tenía la ley de Dios, pero luego se hizo su cosa. Entonces creía que los enfermos estaban pagando con su enfermedad los pecados que hubieran cometido ellos mismos, o su padre, o su madre, o sus abuelos, o sus bisabuelos. Venía de familia esto. Y claro, cuando venía un paralítico decían, madre mía, ¿qué habrá hecho este? Entonces Jesús provocó. Y en lugar de decirle, te curo, le dijo, confía, te son perdonados tus pecados. Allí había gente muy judíos, ¿no? Muy judíos, y empezaron a pensar, ¿qué dice este desgraciado? ¿Cómo blasfema? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y qué está diciendo? Entonces Jesús, ya sabía lo que estaban pensando, les dijo, yo sé lo que estáis pensando. Y entonces, pues, para que veáis y tengáis claro que el Hijo del Hombre, que era Él, tiene poder para perdonar los pecados, tú, paralítico, levántate, coge la camilla y vete. Y el paralítico se levanta y andaba perfectamente. Consecuencia de esto, los que criticaban y toda esta gente, ¿no? Que tenían en más las costumbres suyas que la ley de Dios, empezaron a decir, o pensar, qué desgracia este hombre, ¿qué hacemos con él? Porque fíjate, dice que él perdona los pecados como si fuera Dios, qué desgraciado. Pero hubo otros que al ver lo que pasaba le siguieron y pensaron, como mínimo este es un hombre de Dios, vamos a seguir sus pasos. En nuestros días no pasa esto de los judíos, pero sí pasa lo de los cristianos. Porque los cristianos a veces nos apegamos a las costumbres populares o tradicionales de su tierra y de su patriarcado y los ponen por encima de la ley de Dios, como hacían los judíos. Y eso no es. Nosotros los cristianos tenemos todos en común la ley de Dios. Y Dios, tener claro que Dios no castiga. No es como un juez de la tierra. Si yo me pongo enfermo es porque me toca, pero no porque Dios diga, desgraciado, que te pondré. No, esto Dios no lo hace. Dios no castiga. Y ese es un grave error que traen algunos hermanos nuestros que vienen de patriarcados de Oriente. Yo me acuerdo, en Barcelona hace años, un amigo, ¿no?, que había venido de por ahí, me dijo, sí, para cuando vas a comulgar tienes que hacer post, porque si no haces bien el post, Dios te castiga. Dice, y a lo mejor salgo fuera, viene un autobús y me lleva por delante. Yo pensé, Dios no te hará esto. Tú tienes que hacer post, porque tienes que hacer post, claro, y porque tienes fe en Dios, y porque crees en la iglesia, y en ti mismo. Pero que Dios no te hará esto. Dios no es como un matador, y tampoco es como un juez de la tierra. En la tierra hay leyes que son para eso, para castigar. Ya lo dice la ley. Dice, harás esto y no harás lo otro. Y si haces esto o no haces lo otro, el castigo será multa, prisión, lo que sea que lo dice. Mirad la ley de Dios a ver si habla de castigos. No lo habla. La ley de Dios es el consejo amoroso de un padre cuyo amor supera todos los amores, porque Él es el Dios del amor, y que de alguna forma nos dice lo que nos puede pasar, nos ayuda a ir por los caminos que tenemos que ir para que no nos ocurran cosas que no nos interesan tampoco a nosotros. Y si nos ocurre, es porque
lo hemos querido y lo hemos buscado. No porque Dios diga, tú, ven aquí, reo. Ah, no. Es cada uno que se procura las desgracias que le llegan. Puede haber un caso de que un hijo sufra por el pecado del padre, por ejemplo. Un alcohólico le puede transmitir a su hijo pues una enfermedad, eso seguro. Pero es un hecho natural de la naturaleza humana. No es que Dios le diga al alcohólico, maldito, ahora voy a hacer una enfermedad a tu hijo, ¿no? Dios no hace eso. Pasa que Dios estas cosas no las puede impedir porque son fruto de la libertad humana que Él tiene que respetar, porque si no, no seríamos hombres, seríamos otra cosa. Por lo tanto, la lección que podemos hoy sacar de esto es, pues, creer en Dios, en la ley de Dios, en lo que escribieron los apóstoles y los padres de la Iglesia, y eso está por encima de todo lo demás. Y no aferrarnos a costumbres o tradiciones que pueden ser a veces malas, como pasaba con los judíos, y ponerlas por encima de la ley de Dios. Como este hombre que os digo, que me dijo, si yo no hago el post bien, saldré fuera y se me lleva un autobús, hombre. Esto no es de verdad. Pensemos y meditemos, leamos los libros santos, la Biblia y los Hechos de los Apóstoles, y sigamos nuestro camino en la vida, en la ley de Dios, que no es una ley de castigo, sino una ley de amor. El castigo, si acaso, nos lo traemos nosotros, y yo espero y deseo que no nos llegue, sino que todos pasemos a la eternidad por haber sido